Vamos a disponernos en ese tiempo de palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarnos delante de Dios y su palabra. Amén. Padre amado, poderoso Rey de la Gloria, pongo delante de tu presencia este tiempo de doctrina, este tiempo de palabra, este tiempo de alimento, de leche y de vianda, Señor. La presento delante de ti. Tu palabra nos describe, Señor, que estamos desnudos ante ti, que ante tu palabra estamos desnudos. Tu palabra nos examina, tu palabra que es como espada o filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discierne las intenciones del corazón. También tu palabra nos describe que tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Hoy, Señor, quebranta todo aquello que no debe estar en nuestro corazón. Santifícanos, renuévanos hoy a través de tu palabra, consuélanos, exhórtanos. Padre amado, bendito Rey, pongo en este momento, este tiempo de enseñanza, que sea la unción de enseñanza fluyendo en gran manera en el nombre de Jesús para que seamos recreados. Toma el control, mi entrañable amigo Espíritu Santo, para que hoy tu pueblo sea apacentado y nutrido en gran manera. No salgamos como entramos en este lugar, sino que haya una transformación tanto en nuestra alma como en nuestro ser. Hoy, Señor amado, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar asiento. Gloria a Dios. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado, mírala al que está a tu lado. Si no hay alguien a tu lado, entonces mira al que está atrás. Y dile, míralo, si no está a tu lado, míralo. Y dile, como es de grande tu fe, es de grande tu Dios. Amén. Como es de grande tu fe, es de grande tu Dios. La enseñanza que traigo para esta mañana está titulada ¿Dios grande o Dios pequeño? Como es de grande nuestro Dios, es de grande nuestra fe. Quiero que vayamos al Salmo 18. Vamos a ubicarnos en el Salmo 18. Amén. ¿Ya están ubicados ahí? Amén. Gloria al Señor. Hay un título que dice Acción de gracias por la victoria. Amén. Es un salmo de David. Mira, no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer una parte del Salmo 18. Mira lo hermoso que dice esta palabra. Te amo, oh Yahweh, fortaleza mía, Yahweh, roca mía y castillo mío y mi libertad. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahweh y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Yahweh, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y a tu reprensión, oh Yahweh, por el soplo del aliento de tu nariz.
Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yahweh fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Yahweh me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Dios. Hasta ahí. Amén, amén y amén. Ahora quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. El Salmo 18 es una proclamación de David. Una proclamación de confianza. Amén. ¿De qué? Confianza. De confianza. Amén. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Que le creamos? ¿O que sencillamente flaqueemos en nuestra fe? La voluntad de Dios para con nosotros, su pueblo, es que le creamos. No solamente le creamos en sus promesas, sino que le creamos en toda circunstancia. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 17. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice la palabra? Mas el justo por la fe, ¿qué? Lo mismo que dice Habacuc 2.4. Vamos a Habacuc 2.4 allá. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y mira lo que Habacuc nos dice, que cita lo mismo que Pablo habla, porque pues Pablo está citando lo que el profeta Habacuc habló por el Espíritu. Y mira lo que dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. El justo por su fe, ¿qué? Déjame decirte que Dios sujetó a nosotros los creyentes el vivir, ¿por qué? Por fe. Cuando Pablo habla en Romanos, que dice que la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe. Todo lo que está sujeto en los reinos de los cielos, déjame decirte que viene a nosotros por medio de ¿qué? De la fe. Amén. Por eso dice que la justicia de Dios viene ¿por qué? Por la fe. ¿Y para qué? Para fe. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a creer en Dios y a creer lo que Él puede hacer y a creer en sus leyes, déjame decirte que vas viendo cómo Dios va obrando, y eso va haciendo acrecentar tu fe y tu confianza. ¿A quién? En Dios. Amén. Por nuestra fe obtenemos las cosas grandes o pequeñas en Dios. ¿Por nuestra qué? Nuestra fe. Amén. ¿Sabes? Hay un lema ministerial que Dios me dio hace 8 años. Hace 8 años que Dios me llamó al ministerio, me dio un lema personal, un lema de mi ministerio. Y Dios me dijo esto: tú vas hasta donde tu fe te vaya, te lleve. En pocas palabras, yo voy hasta donde mi fe me lleve. Amén. ¿Por qué? Porque déjame decirte que Dios va con nosotros hasta donde nuestra fe nos lleve. Amén. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 14, versículo 25 al 31. Dios me dijo: tu fe te llevará hasta donde tú creas, y yo iré contigo hasta donde tu fe ¿qué? Vaya. En pocas palabras, Dios va conmigo hasta donde mi fe vaya. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 25. Mateo capítulo 14, versículo 25 al 31.
Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. ¿Qué dijo Jesús? Ven. Ojo, ¿qué dijo Jesús? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué Pedro empezó a hundirse? Porque empezó a tener ¿qué? Miedo. Déjame decirte que en nuestro caminar cristiano empezamos a andar. ¿Sabes? Pedro ya tenía una experiencia antes con Jesús. Cuando Jesús se aparece a Pedro en la barca, en Lucas capítulo 5, Pedro aprende a conocer que Jesús es un Señor de palabras. Y en esa ocasión, en Lucas 5, le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Pedro había pescado toda la noche, pero no había sacado nada. Y Pedro dijo al Señor, en tu palabra echaré ¿qué? Y dice, recibió un milagro tremendo. Ahora, surge una situación donde Jesús aparece a los discípulos caminando sobre el mar en la noche. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Si suelta la palabra como eres entonces, y yo voy. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a caminar en la palabra. Pero en esa situación las cosas cambiaron. ¿Y qué cambió? La atmósfera. Porque empezó a levantarse el mar y los vientos empezaron a soplar. Déjame decirte que muchas circunstancias se van a presentar en tu caminar cristiano, que van a hacer temblar tus pies, que van a hacer temblar tu confianza en Dios. Situaciones que te van a hacer desenfocar de tu mirada en Dios. Circunstancias que te van a hacer perder la mirada y el oído en la palabra que una vez Jesús te dio. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro empezó a hundirse. Pedro no era que no le creyera al Señor. Pedro le creía, pero hubo algo en Pedro. Empezó a enfocarse en lo que estaba pasando. Empezó a moverse las aguas, empezó a soplar. Pedro se desenfocó de Dios y empezó a hundirse, empezó a generar, ¿sabe qué? Miedo. Cuando Dios me da esta palabra hace 8 años, me dijo, yo iré contigo hasta donde tu fe vaya, porque en tus miedos, en tus temores y en tus dudas yo no voy. Déjame decirte que Dios no se mueve en la incredulidad, ni en los temores, ni en los miedos del hombre. Por eso David en el Salmo 18 proclama, Dios es mi roca, Dios es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio, Él es mi libertador. Déjame decirte que David le tocó enfrentar situaciones muy duras, como a un rey, a un imperio, a un gobierno, todo contra él para destruirlo. David tuvo que enfrentar a un gigante, casi 3 metros, mucho más fuerte, con un escudero, con una lanza impresionante, con una espada, y él con solamente unas piedras. Pero David tenía su confianza ¿en quién? En Dios. Por eso esa enseñanza está titulada ¿Dios grande o Dios pequeño? Porque déjame decirte que así como es de grande tu fe, es de grande tu Dios. Amén. El versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué es lo que nos hace dudar, hermanos? Las circunstancias.
La espera, el miedo, hace que nosotros empecemos a enfocarnos de Dios. Amén. Las circunstancias hacen que tú empieces a perder tu mirada. ¿En quién? En Dios. Y Dios quiere que tú y yo tengamos nuestra mirada fija en Él, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador ¿de qué? De la fe, dice Hebreos capítulo 12. Amén. Ahora quiero que vayamos a Juan 14, versículo 12. Juan 14, versículo 12 al 14. Mire lo que dice aquí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ojo, cuando Jesús dice de cierto os digo, te está diciendo, te lo aseguro, te lo ratifico, cree. Amén. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿yo qué? Ojo, mira lo que dice, que si yo pido algo al Padre en el nombre de Jesús, ¿quién es glorificado? El Padre. Jesús tiene necesidad de que el Padre sea ¿qué? Glorificado. Ahora, ¿qué es lo que hace que muchas veces nosotros no recibamos respuestas de Dios? La duda, los temores, el miedo y la incredulidad. Déjame decirte que Dios quiere mover nuestra fe. Dios quiere mover la fe de su pueblo. Dios quiere mover la fe de nosotros. Pero nuestros miedos, nuestros temores, nuestras inseguridades hacen que Dios no pueda manifestar su grandeza en nosotros. Amén. Hace que nosotros nos desenfoquemos de Dios. Quiero que vayamos ahora a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Dios se agrada de la duda tuya. Dios se agrada de tus miedos para con Él. Dios se agrada de tu incredulidad. No. Porque lo que Dios agrada es la fe. ¿Sabes por qué Dios le dice a esta mujer sirofenicia, judía, gentil, extranjera, que para el pueblo judío era como un perro, ¿cierto? Era algo abominable para el tiempo de Jesús y todavía, ¿cierto? Para el pueblo judío ortodoxo. Los extranjeros representan algo abominable. Amén. Y Jesús le dice, no te es lícito tomar el pan de los hijos y dar a los perrillos, no es lícito. Y esta mujer diciendo, sí, Señor. Pero también los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de tus amos. Jesús dijo, wow, mujer, grande es tu fe. Aun cuando no era el tiempo para que los gentiles recibieran favor de Dios, porque Jesús le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su hija que estaba endemoniada fue libertada. ¿Por qué? Porque movió su fe. Esto le agradó tanto a Dios que Dios accedió a ¿qué? A rendirle un favor, una dádiva, una misericordia para libertar a su hija. También lo vemos con el centurión romano, que llevaba una vida nada agradable. Pues el mismo centurión romano le dijo, no soy digno de que entres a mi casa, manda la palabra y mi siervo será sanado. Jesús, tan sorprendido, dijo, no he hallado en Israel tanta fe. Déjame decirte que si tú dudas de lo que Dios te ha dicho, estás desagradando a tu Dios. La duda hace
que tú no agrades a Dios. Por eso mira lo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo buscar agradar a Dios cuando no creo que Él puede hacerlo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, que aunque no lo puedes ver ni palpar, crees que está presente en todos tus asuntos. Amén. Debes creer que está ahí, que tiene el control absolutamente ¿de qué? De todo. Tiene el control de tu vida, tiene el control de tus finanzas, tiene el control de tu casa, tiene el control de tu salud, tiene el control de tu protección, tiene el control absolutamente de todo. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que es galardonador de los que le buscan. ¿En qué? En fe. De los que le buscan creyendo que Él está ahí. Amén. Quiero que vayamos a Juan 11:40. Juan capítulo 11, versículo 40. Juan 11:40. Mira lo que dice. Jesús le dijo, en este caso le dice a María, le dice a Marta, perdón. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Imagínate, llaman a Jesús porque 3 hermanos habían conocido de Jesús, lo habían reconocido como el Mesías: Marta, María y Lázaro. Pero Lázaro, que se vuelve muy apreciado para Jesús, enferma, ¿cierto? Una enfermedad. Y entonces Marta y María mandan mensajeros para avisarle a Jesús de que el que amaba estaba gravemente enfermo y que iba a ¿qué? Que iba a morir. Amén. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Le dice: vámonos, pero no para donde Marta ni María, sino para otro lado. Amén. ¿Por qué? Porque déjame decirte que cuando Dios quiere hacer algo, muchas veces nos va a probar, ¿cierto? Y nos pone a veces hasta el límite para que tú creas que le hay. Jesús viene después de ¿cuánto? 4 días. Cuando hay veces tú estás orando y la respuesta no viene instantánea, sino a los 10. Jesús vino después de ¿qué? 4 días. Llega primero María. Ay, Señor, si tú hubieras estado aquí, el que tú amas no habría muerto. Llega Marta. Señor, si tú estarías aquí, mira, no estaba muerto, no estaría muerto. Si ambas llegaron con el reproche. Está muerto por tu culpa, porque tú llegaste tarde. ¿Dios llega tarde? No, Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Por eso Jesús le dice a Marta: no te digo que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos impide ver la gloria de Dios? El creer que Dios puede hacer, que Dios tiene el control. Ellas le estaban creyendo a Jesús por una sanidad para su hermano, pero su hermano muere y ya estaba de 4 días, ya estaba en estado de ¿qué? De descomposición. Y Elías ya olía feo. Y Jesús le dice: sácalo, corran la piedra, sácalo, muevan la piedra. Marta: Señor, es de 4 días, viene ya. Y Jesús: no te digo que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos impide ver la gloria de Dios? Nosotros, nuestra duda, nuestra incredulidad. Ellas le estaban creyendo por una sanidad, pero no le creían por un milagro de resurrección. En esa manera, ¿qué fe tenía Marta y María para con Dios? ¿Su Dios era qué? Pequeño. Muchas veces tenemos un Dios pequeño,
O yo, como muchas veces he dicho, un Dios de llavero. ¿Qué? Muchas veces hay personas que cargan un Dios, ¿cierto? Un Dios acá en el pie, un Dios en la manilla, o acá un Dios en el cuello. O hay veces incluso hasta de llavero en las llaves. ¿Por qué ese es su Dios? Y si se le quedaron las llaves, se le quedó el Dios en la casa. Carajo, y si los atraca, pues grave, porque el Dios se le quedó en la casa. Marta y María le creían a Dios por una sanidad, pero no le creían por un milagro extraordinario. Hace 4 días ya. Ahora quiero que vayamos a Marcos 9:23, otra situación que surge. Y debemos entender que por eso les leí primero Romanos 1:17. Marcos 9:23. Cuando la palabra nos habla de que la justicia de Dios se revela por fe, quiere decir que los favores de Dios no los voy a alcanzar, sino es a través de la fe en Él. Amén. Marcos 9:23. Mira lo que dice. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. ¿A quién estaba diciendo Jesús? A un padre de familia. Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo y se transfiguró en el monte. Pero los otros 9 quedaron allá, atendiendo los asuntos del ministerio de Jesús. Les llegaba un padre con un muchacho endemoniado, con un problema de lunatismo, ¿cierto? Que hoy conocemos como ataques epilépticos, ¿cierto? Que la ciencia médica dice que es un problema neural o mental. Bueno, pero en sí es una posesión demoníaca. Entonces, este padre de familia trae a Jesús este niño, ¿sí o no? Los discípulos no pudieron echarlo fuera, intentaron ni nada. Llega Jesús, exhorta a los discípulos, ¿cierto? Primero la vaciada. Y luego le pregunta al padre, ¿hace cuánto le pasa esto? Es el niño, hay veces lo echan en el fuego, hay veces en el agua, para matarlo. Si puedes hacer algo, ayúdanos. ¿Y qué le dice Jesús? Ojo, cuando nosotros nos acercamos al Señor pidiéndole ayuda por algo, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Si puedes creer, al que cree. Porque déjame decirte que ese es el principio del reino de Dios, la fe. Si yo no creo que Dios pueda hacer algo, su justicia no se va a manifestar en nosotros. Amén. Su justicia no se va a manifestar. Si yo no puedo creer que Dios puede hacerlo, déjame decirte que nada va a acontecer. Por eso Jesús le aclara a este padre de familia, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Esto desató que Jesús pudiera ministrarle libertad a este muchacho. Ahora, ¿qué clase de Dios tenemos? Porque cuando examinamos las Escrituras encontramos un Dios que se mueve en todos los aspectos del hombre. Por ejemplo, Dios es el Dios protector. Quiero que vayamos al Salmo 27, versículo del 1 al 4. Salmo 27, del 1 al 4. Amén. Hay gente, he visto, cuando he salido por las noches, ¿cierto? He visto personas que salen con macheta, salen con palos, salen con unas varas de palos y uno dice, ¿y eso para dónde va? No, pues tienen miedo que de pronto los vayan a atracar, ¿cierto? Hay algunos que no saben con qué salir a la calle, ¿cierto? Por miedo que lo vayan a atracar. Y ya sé qué clase de Dios tiene. Es un Dios de bolsillo. Mira lo que dice el Salmo 27. Salmo 27, del 1 al 4 dice, Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Una cosa he demandado, hasta ahí, hasta el versículo 3, solo hasta el 3 nomás. Dios es nuestro, ¿qué? Protector.
Cuando el creyente entiende que Dios es su protector, pone su confianza en otras cosas. Ay, ¿dónde están los policías? Cuando ves que los policías salen, resultan siendo una bendición. Un perro. Sí, hay unos que tienen un Dios tan grande que necesitan tener un perro para que los proteja. Amén. ¿Por qué? Porque su Dios es ¿qué? Pequeño. Mira lo que dice David. Aunque un ejército acampe ¿contra qué? Contra mí. Yo no temeré. Pero a veces salimos a la calle con miedo. Me van a atracar. Salen de noche. ¡Qué miedo! ¿Qué clase de Dios tiene? ¿Grande o pequeño? Es un Dios de llavero, sí. Cuando tú tienes un Dios grande, tú sabes que tu Dios te va a ¿qué? A proteger contra todo peligro y contra toda adversidad. ¿Saben cuántos atracos he estado ya? Y he visto los ladrones pasar por mi lado. Y he visto intentando chuzarme y detener sus manos, porque le creo a Dios que me protege. Y de una vez proclamo la sangre de Cristo y desato ángeles protectores. Y el mal se detiene. Una vez me iban a atracar de aquí para allá y la sangre de Cristo y los ladrones quedaron desconcertados y salieron. Porque déjame decirte qué clase de Dios tienes tú. ¿Un Dios grande o un Dios pequeño? ¿Tienes un Dios como un Dios protector como el que describe acá el Salmo 27? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿O si te atemorices? Aunque contra mí se levante guerra, ¿yo estaré qué? ¿En dónde está tu confianza? ¿Crees que ese Dios protector tiene el poder para protegerte? ¿O tienes que usar de tus puños para protegerte? ¿O tienes que llevar la peineta? Yo a veces veo personas con unos palos o peinillas y me dicen, ¿qué es? ¿Que hay una protesta? ¿Qué? No. Tienen miedo de que los vayan a atracar o les vayan a hacer algo. Entonces me doy cuenta de que su Dios es ¿qué? Es pequeño. Amén. Yahweh es el Dios protector. Y si tu Dios es poderoso para protegerte o para dejar que el mal te alcance. Quiero que vayamos a 2 de Reyes 6, versículo 8. 2 de Reyes. ¿Qué clase de Dios tienes tú? ¿Dios grande o un Dios pequeño? Porque déjame decirte que tu fe, ojo, presta atención, tu fe hace que Dios sea grande en tu vida o tu fe hace que Dios sea ¿qué? Pequeño. Porque Dios va contigo hasta donde tu fe ¿qué? Vaya. Amén. Si en un momento donde el mal te va a alcanzar, tú no crees que Dios te puede proteger, déjame decirte que te atracaron y te mandaron en viringa para la casa. Pero si tú crees que tu Dios es poderoso para protegerte, déjame decirte que el mal desaparecerá. ¿Qué clase de Dios tienes? ¿Grande o pequeño? Y mira lo que dice acá en 2 de Reyes 6, del 8 al 17. 2 de Reyes 6, del 8. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estarán mis campamentos. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a su siervo le dijo, ¿no me declaráis que vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Oh, se asustó. Este hombre se asustó, Giesín se asustó. ¡Wow! Viene un ejército a capturarlo. Y somos dos.
Versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿En quién estaba su confianza? La confianza de Eliseo estaba en Dios. Amén. 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Yahweh, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Imagínate, ¿qué le mostró Dios a Giesí, el siervo de Eliseo? Que lo que Eliseo estaba diciendo, no estamos solos, Dios está con nosotros. Cuando tú entiendes que Dios es un Dios protector, pero que esa protección no es coger tu Biblia y ponerla en tu casa y abrir el Salmo 91 y decirle, Dios es mi protección. Porque hay gente que tiene las Biblias amarillas, pero no leerlas, es del polvo ahí que le cae. Eso no es protección, tener tu Biblia abierta en el Salmo 91. Protección es creer que en el medio del peligro Dios va a ¿qué? Va a protegerte. Amén. Que no importa donde estés ni donde vayas, caerán a tu lado 1000, a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, más a ti que no llega. Yo he visto en mi vida un Dios protector que me ha librado de muchos peligros y de muchos atracos. Que cuando percibo el peligro, la sangre de Cristo, desato ángeles, declaro protección y el mal queda paralizado. He visto un Dios protector en mi vida. Pero muchas veces cuando nos enfocamos de Dios, entonces dejamos ver a ese Dios protector. Déjame decirte que tu Dios protector es protector para ti hoy, mañana y siempre. Pero como es de grande tu Dios, es de grande tu fe. Si tu Dios es grande, quiere decir que es poderoso para proteger. Pero si tu Dios es pequeño, no. Compre un perro y dejo fieros. Porque si no te alcanza tu fe para ello, verás. Amén. Vamos a Mateo 26, versículo 47 al 54. Vamos a ver si puedo dar esta enseñanza en una sola parte, o si no, pues la daré en dos partes. Hoy una y el próximo domingo daré la segunda parte. Mateo 26, versículo 47. Mateo 26 del 47 al 54. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a quién vienes? ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, ¿quién era el que estaba con Jesús en ese caso? Pedro. Ese Pedro era reatravesado. Ese Pedro era atravesado. Extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Ay, le quitó la qué? La oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada, ¿qué? Perecerán. Ojo, hermanos, antes de avanzar, si tú quieres refrenar el mal en tu vida con tu propia justicia, más mal vendrá sobre ti. La palabra dice en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de ¿qué? Si el mal te acecha o viene a atacarte y tú quieres defenderte con tus fuerzas humanas, déjame decirte que Dios no te va a proteger. ¿Eres pacificador en ese momento? Pacificar no significa, bueno, entonces atraque. No. Es manifestar la justicia de Dios. Mira, acá es donde va la siguiente parte que Jesús le aclara a Pedro.
Versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión oscila entre 2.500 y 5.000 ángeles. Una legión entre 2.500 y 5.000. Cierto, en el caso ya sería ángeles o una legión de soldados. Jesús estaba hablando de más de 12 legiones de ángeles. Pocas palabras, Jesús estaba diciendo: ¿acaso crees que no puedo pedir a mi Padre más de 13.000 ángeles que me protejan? Ojo, ¿acaso no piensas tú que puedo pedir para que me protejan? Versículo 54. Pero entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si yo quisiera en este momento, pido a mi Padre protección de ángeles y los ángeles me protegerían. Entonces, vemos una situación a Pedro buscando defenderse de su manera ¿qué? Humana. Eso lo entendí hace mucho tiempo. ¿De qué me sirve defenderme humanamente si lo que voy a ocasionar es que el fulgor, que la ira se desate más y cosas peores acontezcan? Pero cuando yo actúo en la justicia de Dios y creo que Dios es poderoso para proteger, entonces Dios va a intervenir. Amén. Si en el peligro tú miras el peligro y desata la protección de Dios, el amparo de Dios, Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu fe en Dios. Y porque no vas a tomar la justicia en tus manos, sino que harás que Dios ¿qué? Tome su justicia. Pero cuando tú intentas hacerla en tus manos, déjame decirte que añadirás mal a mal. Por eso que le dijo Jesús a Pedro: al que a espada mata, a espada muere. Pero cuando tú con la justicia de Dios dejas que Dios actúe, entonces Dios peleará por ti. Amén. Mira lo que dice Hebreos 1:14. Por eso, ¿qué clase de Dios tiene? ¿Tu Dios es grande o tu Dios es pequeño? ¿Tu Dios es poderoso para proteger tu vida y tus pertenencias o no es poderoso? Hebreos 1:14, mira lo que dice. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ojo, presta atención. Nosotros los creyentes tenemos a nuestra disposición ¿qué? Los ángeles de Dios. Pero como me decía una vez, me escuché a un pastor y me dio mucha risa. Porque es una realidad. Dice, ¿sabes? Hasta mi papá espiritual también me decía: Andrés, nosotros la mayoría tenemos los ángeles así. Tenemos nuestro ángel personal acicalándose las alitas. Porque lo tenemos desocupado. Se acicala las alitas. En un momento que necesitamos protección, como ponemos nuestra fe y nuestra confianza en otras cosas que Dios, pero entonces el ángel está ahí acicalándose las alitas. ¿Por qué? Porque déjame decirte que tenemos a nuestra disposición ángeles que nos protejan. Y si no nos es poco, entonces, como dijo Jesús, podemos pedir más. Y Dios intervendrá. Lo he visto muchas veces intervenir en mi vida. Los ángeles están a disposición de los creyentes. Amén. No para que les haga el oficio en la casa. No, pues sí, los ángeles están, entonces que me barran porque uy. Están para protegerte, están para proveerte, están para influenciar a las personas a lo correcto para Dios. Los ángeles están a nuestra disposición. Jesús lo dijo: ¿acaso no puedo pedir más de 12 legiones de ángeles? ¿Y mi Padre me los daría? Claro. Pero era necesario que Él viviera lo que tenía que vivir. Entonces, ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿Quién es tu Dios protector? ¿Cómo es tu Dios protector? ¿Así de grande? ¿Enorme? ¿O es de bolsillo? Sí, porque lamentablemente hay mucha gente, no, es que está la cadenita de la suerte. Es que esta es la protección. Es que ponen herradura, ponen una sábila y ponen una cantidad de cosas para protegerse. ¿Sí o no? ¿Dónde está su protección? ¿En eso o en Dios? Como es de grande tu fe, es de grande tu Dios.
Y si tu Dios es grande, es poderoso para protegerte y librarte de todo mal y guardar tus pertenencias y guardar a los tuyos. Pero si tu Dios es pequeño, pues sí, es importante que consigas un perro. Amén. Porque tu Dios no te basta para proteger, ni proteger mucho menos a los tuyos. Tendrías que comprar un perro a cada uno. Amén. Entonces, hermanos, Dios es el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Morará bajo la qué? Ese salmo es una declaración de protección impresionante. Amén. Dice, no temeré al terror nocturno. Amén. Ni a saeta que vale de día, ni a pestilencia, ni a mortandad. Nada. No temeré. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, y a mí no me qué. No me tocará. Ahora mire lo que Jesús dijo. Que Él nos había dado potestad de hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones. ¿Qué significa? De aplastar a Satanás y sus demonios. Y que sobre toda fuerza del enemigo y nada os ¿qué? Dañará. ¿En quién está tu protección? ¿En quién está tu confianza? Dios. Dios protegerá tus finanzas, Dios protegerá tu vida, Dios protegerá a los tuyos. Dios protegerá. Porque si tu Dios es grande, Dios protegerá tu vida y todo lo que eres tú. Amén. Ahora, vamos a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Dios es un Dios proveedor. ¿Dios es un Dios qué? Proveedor. Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, ¿qué? ¿Quién es tu proveedor? Si Dios es tu proveedor, entonces tu confianza debe estar puesta en Dios. Si Dios no es tu proveedor, entonces ahí donde nosotros buscamos hacer cosas que luego dice, ay, ¿en qué me metí? En vez de tapar un hueco, abrí un cráter. Amén. Mira lo que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus ¿qué? Riquezas en gloria. ¿Tu Dios es miserable o tu Dios es un Dios generoso? Generoso. Pero ¿qué es lo que hace que a veces Dios no nos bendiga como debe ser? Nuestra falta de confianza en Dios. Nuestra falta de creer que Dios tiene el control y puede hacer. A mí me impacta cómo Jesús con sus discípulos se alimentaron muchas veces de una manera milagrosa. Amén. ¿De una manera qué? Milagrosa. Es más, ni hasta aún sus discípulos entendían del proceder de lo que Dios hacía con Jesús. Y muchas veces somos con memoria de corta duración. Dios pudo haber hecho ayer un milagro en nosotros y hoy no se nos olvidó el Dios de milagros. Lo que le pasaba a los discípulos. Había alimentado a más de 5,000, a más de 4,000. Y luego cuando iban a Jerusalén, ay, Jesús nos dijo que tuviéramos cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Será porque no trajimos pan, muchachos? No era eso. Es más, Jesús le reprochó y dice, ¿acaso no te acuerdas cuántos con el de 5,000 y cuántos de 4,000? ¿No entendéis que no es por el pan? Es decir, puedo hacer esos milagros muchas veces más. No es por el pan, es la doctrina. Pero ellos dicen que todavía su corazón estaba duro, dice la Escritura, porque no entendían que Dios es un Dios hoy, mañana y siempre. Que su mano no se acorta. Que el que hace que su mano se acorte para con nosotros es ¿quién? Nosotros mismos. Por nuestra duda, por nuestra incredulidad, por nuestros temores, por nuestros miedos. Nosotros. Amén. Vamos a Génesis 22, versículo del 7 al 14. Génesis 22, del 7 al 14. Déjame decirte que Dios es poderoso. Amén. Dios es un Dios proveedor. Es poderoso para proveerte. Amén. ¿Es un Dios poderoso para qué? Proveerte.
Génesis 22, del 7 al 14. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Es decir, Isaac no sabía que él era el cordero. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Creo que ahí sí, ya Isaac dijo: ya entiendo, yo soy el cordero. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yahweh proveerá. Amén, que esto en el hebreo es Yahweh Jireh, Dios proveedor. Por tanto se dice hoy: en el monte Yahweh será provisto. Déjame decirte que cuando Dios le dice a Abraham que se llevara a su hijo y lo sacrificara, Abraham fue obediente a lo que Dios le dijo. Amén. Fue y hizo todo, pero Abraham sabía que Dios tenía todo bajo control y que Dios iba a proveer sacrificio, que Dios solamente estaba probando su corazón y en un momento, ¿qué hizo Dios? Hizo aparecer un carnero trabado. Amén. La provisión. Cuando tú te desenfocas de Dios, déjame decirte que te enfocas en el momento, pero no crees que Dios puede hacer y que Dios tiene el control de. Amén. Que Dios no tiene el control de. Dios tiene el control. Imagínate, ¿por qué Israel provocaron tanto a Dios en el desierto? Nos vas a dejar morir de hambre. Nos vas a dejar morir de sed. Y cuando se quejaban que tenían sed, ¿qué hacía Dios? Agua de la peña. Y cuando se quejaban de hambre, ¿qué hacía Dios? Maná. Palomas, codornices. ¿Murieron de hambre? Porque déjame decirte que cuando tú decides confiar en Dios, Dios tiene el control. Dios es bueno. Nosotros somos los ingratos con Dios. Nosotros somos ingratos. Dios es bueno en gran manera. Dios es Yahweh Jireh, Dios que provee. Amén. Dios es el que ¿qué? Dios es el que provee. Si tu Dios es poderoso para proveerte lo que tú necesitas, o es un Dios que te deja padecer necesidad. ¿Tu Dios es poderoso para proveerte? ¿Es así de chiquitito? ¿O es grande? Porque si tu Dios es pequeño, pues sí, claro, con razón llevas de la ruina. Pero si tu Dios es grande, déjame decirte que crees que Él va a proveer en cualquier necesidad. Amén. Mira, el 30 de este mes cumplo 7 años de estar siendo sustentados, mi casa, mi persona, por Dios. Y aunque ha habido momentos duros de prueba, no nos ha faltado el que comer, ni el que vestir, ni nos ha faltado tampoco un techo. Dios ha provisto. Hay veces, como le pasó a Israel, comían y la carne se nos sale hasta por las orejas. Hay momentos donde Dios nos prueba, ¿cierto? Pero mis hijas, ni mi esposo ni yo, nunca nos hemos acostado sin comer, nos ha faltado. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. ¿Para qué? Para proveer. 7 años siendo sustentado 100% por Dios. Tenía mi trabajo normal, un buen trabajo, y Dios me dijo:
de tiempo completo al ministerio. Dios es bueno, Dios es fiel. Y siempre me recalca, y esta semana me ha recalcado mucho más eso. Yo voy contigo hasta donde tu fe vaya. Si tu fe llega hasta acá, hasta aquí llego yo contigo. Porque déjame decirte que Dios no va a avanzar en tu duda, en tu miedo y en tu incredulidad. Si tú hasta ahí llegaste, hasta ahí Dios va. Porque Dios no se mueve en la incredulidad del hombre. Dios no se mueve en la duda ni en el temor del hombre. Déjame decirte que el miedo, las dudas son instrumentos de bloqueo para que el creyente no avance. Amén. Por eso, ¿tu Dios es poderoso para proveerte? ¿O no es poderoso para proveerte? Amén. Ahora quiero que vayamos a Éxodo 15, versículo 22. Éxodo 15, versículo 22. Creo que vamos a dejar una segunda parte para el próximo domingo. Próximo domingo, el siguiente domingo, porque el próximo domingo vamos a celebrar el aniversario de la iglesia, del ministerio, el 8º cumpleaños del Espíritu Santo en este lugar. Éxodo 15, versículo 22. Dice así. Éxodo 15, versículo 22 al 26 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a tus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Amén. Él es Yahweh Rafa. Él es el Dios sanador. Amén. ¿Él es nuestro Dios qué? ¿Tu Dios es poderoso para sanarte? ¿O tienes que depender de una medicina, de un hombre? ¿Tu Dios es poderoso para sanarte? Es donde nosotros tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios. ¿Tu Dios es poderoso para sanarte? Porque déjame decirte que hay un caso, que lo vamos a ver de pronto en esta o en la siguiente, en la otra parte. Un rey llamado Asa, enfermo de los pies, quién sabe qué, la palabra no escribe qué fue. Hay veces les digo en broma, ¿no?, que le dio una pecueca maligna, pero la palabra no escribe nada de eso, ¿eh? Dice que enfermó de los pies, y dice que no buscó a Dios, sino que buscó ¿qué? A los médicos, y murió. Amén. Déjame decirte que Dios te prueba en quién depositas tu confianza, en Dios o en los hombres. Amén. Porque los hombres te van a ayudar de una manera limitada, pero Dios erradicará el mal en ti. Hay personas que se someten a quimioterapias. Libré un cáncer. A los años otra le aparece. Porque déjame decirte que el único que puede erradicar el mal en ti, tu cuerpo, es el Señor. Amén. Por eso Dios es el Dios sanador. Él es Yahweh Rafa, el Dios que sana. Amén. Él es un Dios sanador. Vamos al Salmo 6, versículos 2 y 3. Salmo 6, versículo 2 y versículo 3. Salmo 6. Dice:
Ten misericordia de mí, oh Yahweh, porque estoy enfermo. Sáname, oh Yahweh, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Yahweh, ¿hasta cuándo? ¿En quién estaba poniendo su confianza David? ¿En el hombre o en Dios? La palabra nos registra de un caso de una mujer, ¿cierto? En los evangelios, que sufrió de un flujo de sangre que por 12 años. Me imagino que sufría una amenorrea crónica. ¿Quién sabe qué sufría esta mujer? Pero dice que fue a los médicos y gastó todo lo que tenía que en médicos. Y antes le iba a ¿qué? Peor. Pero escuchó de Jesús y solo se enfocó ¿qué? En la persona de Jesús. ¿Y qué dijo? Si tan solo tocare el borde de su manto, ¿será qué? Sana. Mira dónde se enfocó ella. Se enfocó en Jesús. Pero 12 años antes se enfocó ¿qué? En el hombre, en los médicos. ¿Mejoró su situación? Empeoró. Pero cuando se enfocó en Jesús, lo que en 12 años no pudo, en solo un instante, el mal desapareció. Dios necesita que pongamos nuestra fe en Dios, en todos los aspectos, que creamos que es poderoso para sanarnos, que es poderoso para protegernos, que es poderoso para proveernos, que es poderoso para obrar justicia en nosotros. Amén. Que Él es el Dios que protege, que Él es el Dios que provee, que Él es el Dios que sana. Mira ahí, en el Salmo 30, versículo del 1 al 3. Vamos ahí, el Salmo 30, del 1 al 3. Del 1 al 3 dice: Te glorificaré, oh Yahweh, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Yahweh, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Yahweh, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que me descendiera a la sepultura. Mira lo que dice, lo que proclama el rey David. David estuvo enfermo. ¿Qué hizo Dios? Dios trajo sanidad a la vida ¿de quién? De David. Dios es poderoso para sanarnos. Amén. Dios es poderoso para sanarnos. Si tu Dios es poderoso para sanarte de toda enfermedad o dolencia, o tu Dios te deja sufrir y padecer. Amén. Ahora quiero que vayamos a 2 de Crónicas 16, versículos 12 y 13. Vamos a 2 de Crónicas. Segunda de Crónicas 16, 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Yahweh sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Amén. El rey Asa. Amén. El rey Asa padeció 2 años con una gran ¿qué? Enfermedad. ¿Qué hizo Asa? ¿Buscó a los médicos? No buscó a Dios. Amén. ¿En quién estaba confiando Asa? ¿En Dios? En los médicos. No está mal que vayas a un médico y te cheques. No está mal. Pero confía que Dios puede intervenir y sanarte de toda enfermedad. Que sientes que algo está pasando mal, ve, listo, ve, chequéate, hazte exámenes. Pero déjame que el único que pueda erradicar el mal de tu cuerpo es Dios. Amén. Todo esto está basado en lo que la palabra del Señor nos describe en el Salmo 116:10. Mira lo que dice la palabra del Señor. Salmo 116, versículo 10. Salmo 116, versículo 10. En esto se resume esto, mis hermanos. Salmo 16, versículo 10. Creí, por tanto hablé. Salmo 116, versículo 10. Dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Es lo mismo que dice 2 Corintios 4:13. Amén. Creí, por tanto, ¿qué? Hablé.
Nosotros creemos, por tanto, también declaramos. Amén. Cuando tú realmente crees, confiesas, declaras y actúas. Si tu Dios es grande, demuestra que tu Dios es grande para protegerte, para proveerte, para sanarte, para librarte, para guardarte. Pero si tu Dios es pequeño, así mismo tu fe se va a manifestar. Déjame decirte que nosotros, ojo iglesia, somos responsables de que nuestra fe crezca. Por eso la palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra para que la palabra afiance tu fe en el Señor. Amén. Aliméntate de la palabra para que la palabra afiance tu fe, para que tú puedas creer en ese Dios que describe las Escrituras, para que el Dios de la Biblia se haga realidad en tu vida. Amén. Se haga real en tu vida. Por eso es un principio de las Escrituras. Salmo 16:10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Esta misma cita bíblica Pablo la describe en 2 Corintios 4:13. No vamos a ir allá. Es lo que mismo el apóstol Pablo dice. Creí, por tanto hablé. Amén. Mira David. ¿Qué hizo David? David creyó. David creyó que ese gigante de casi 3 metros podía caer. Es más, ¿cómo sería David que David le dijo al gigante: hoy Yahweh te entregará en mis manos? Hoy cortaré tu cabeza y entregaré el cuerpo de los filisteos a las aves. Y estaba Saúl con miedo allá y sus hermanos temblando. Y todos los soldados de Israel estaban así. ¡Qué miedo! Y este que era un pastor de ovejas no era soldado. Se intentó poner la armadura de Saúl y no pudo andar. Saúl, ¿qué le dio? Le dio el escudo, le dio la espada, le dio todo. ¿Qué dijo David? Unas piedras lisas y saco pastoril ahí, todo listo. Porque eso era lo único que necesitaba David, era eso. Amén. ¿Por qué? ¿Qué tenía David? David tenía su fe. Ahora mira esto. La fe del creyente tiene una cualidad. Crece. Crece a medida que tú la vas ejercitando. ¿Por qué David pudo enfrentar a Goliat? ¿Solo porque creía que Dios podía darle victoria? ¿O porque David ya había visto con anterioridad victorias? Por eso David le dijo a Saúl: tu siervo, pastor de ovejas. Y cuando venía un oso o venía un león y quería matar las ovejas, su siervo las cogía y las mataba. Fuera oso, fuera león, tu siervo los mataba porque Dios me daba la victoria. David venía viendo victoria tras victoria en su vida, y eso hace que nuestra fe se afiance. Mueve tu fe y tu fe se afianzará y crecerá. Amén. Haz que tu fe se desarrolle creyendo que Dios va a hacer en tu vida, que Dios va a proveer, y que si hoy provee, mañana proveerá de manera milagrosa. Que si Dios te protege, te protegerá de una manera milagrosa cada vez más. Cree que Dios puede. Amén. David demostró que Dios estaba con él y era poderoso, ojo, para darle victoria con un hombre que era guerrero desde su juventud. Amén. David tenía un Dios grande. Amén. Porque veía a Dios grande en su vida, y su fe era grande porque su Dios era ¿qué? Grande. No es cuando nuestra fe es grande, es porque vemos un Dios grande en nosotros, no un Dios pequeño. ¿Qué es más grande, mis hermanos? ¿Los problemas que Dios? ¿La enfermedad que Dios? ¿La prueba que Dios? ¿Las dificultades que Dios? ¿El enemigo que Dios? ¿Qué es más grande? Amén. Las deudas que Dios, la escasez que Dios. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? Porque lamentablemente vemos más grandes las circunstancias que a Dios. Y por eso es que nos desenfocamos de Dios. Eso le pasó a Pedro. Pedro vio más grande la tormenta, los vientos, que Dios. Y por eso empezó a dudar. ¿Qué es más grande para ti, mis hermanos? La prueba, la duda, las circunstancias. ¿Qué es más grande? ¿O Dios es más grande que ello? Porque si Dios es más grande, entonces quiere decir que tú vas a pasar todas esas circunstancias. Amén. No te amedrentes por los gigantes. No te amedrentes por lo que ves.
No te amedrentes por lo que está a tu alrededor. Pon tu mirada en el Señor. Amén. Muestra que tienes un Dios grande, que Él es el más grande. Amén. Que Él es grande en tu vida. Demuéstralo, que Él es un Dios poderoso. Amén. Que tiene el poder para darte victoria sobre todo gigante en tu vida. ¿Sabes? Para David ese gigante representaba el obstáculo, no solamente para su nación, sino para su familia. Ese gigante representaba la catapulta. ¿Para qué? Para que David fuera lo que Dios había determinado. Hay gigantes que se tropiezan, se te ponen en tu camino. Gigantes de desánimo, gigantes de miedo, gigantes de pereza, gigantes que van a obstruir tu caminar. Destrúyelos por medio de tu fe en el Señor. No permitas que esos gigantes aplasten tu vida. No permitas que esos gigantes aplasten el destino que Dios ha determinado para tu vida. No permitas. Haz lo que David puso su fe en Dios. Y todo gigante de adversidad, de enfermedad, de mal, fueron exterminados. Y vemos a un David, amén, muriendo de viejo, lleno de años, con gozo y con gran victoria, de ver hacia atrás todo lo que su Dios hizo con él. Entrona a tu Dios, dale lugar que Él necesita tener en tu vida. Demuéstrale que Él es grande en ti. Amén. Que Él es grande, ¿qué? En ti. Como dice Zacarías, que no es con espada, ni con ejército, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Cuando la palabra nos describe en Hebreos 11, nos describe un sinnúmero de héroes, hombres y mujeres de la Biblia. Y todos estaban enfocados en ¿qué? En que su fe estaba puesta en Dios. Y que por la fe dieron victoria y vieron la mano de Dios actuando a favor de ellos. Por eso no sé qué gigante tengas en tu vida. Una enfermedad, un mal, un problema financiero, una situación caótica en tu familia, temores, miedos. No sé qué gigantes estén perturbando tu alma. Pero mi hermano, Dios es más grande que esos gigantes. Deposita tu confianza plena en el Señor y Él te hará victoria. Amén. Pues Dios está dispuesto, hermano, para estar con nosotros, para ir con nosotros hasta nuestra fe vaya. Amén. Porque como es grande nuestro Dios, es grande nuestra ¿qué? Nuestra fe. Quiero que vayamos a Santiago 1, versículos 6 y 7. Ya vamos a terminar. Santiago capítulo 1, versículos 6 y versículo 7. Y mira lo que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué dice la palabra? Pida con qué. Dios necesita que tú deposites verdaderamente tu fe en el Señor para que Él pueda orar en tu vida. Amén. El dudar significa que es como la ola. Es inconstante. Dios no necesita que tu fe sea inconstante. Dios no necesita que mi fe sea inconstante. Dios necesita que nuestra fe esté puesta permanentemente en Él, en la roca de nuestra salvación. Amén. Por eso Jesús enfocó bastante cuando dijo: al que cree, todo le es posible. Como le dijo Marta, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Si creemos, veremos la gloria del Señor. Ahora vamos a Marcos 11 y con eso termino. Marcos 11, versículo 12. Marcos 11, versículo 12 al 14. ¿Es qué clase de Dios tienes, mi hermano? ¿Un Dios grande o un Dios pequeño? ¿O un Dios de llavero? ¿Cómo es tu Dios? ¿Lo llevas en el pie? ¿Lo llevas en la mano o en el cuello? ¿O tu Dios es grande que te protege?
Sí. Como es de grande tu fe, es de grande tu Dios. Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de ¿qué? De higos, no era tiempo de frutos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie el fruto de ti. Y lo oyeron sus ¿qué? Sus discípulos. Versículo 20. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, presta atención a esa respuesta de Jesús a los discípulos: tened fe en Dios. Y hoy también el Señor te hace esa pregunta: tened fe en Dios. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será ¿qué? Hecho. Ojo, lo que diga será ¿qué? ¿Qué es lo que impide que nosotros no recibamos los favores de Dios? Y confesar la duda de mi corazón. Mira lo que dijo Jesús, me impacta, pero le digo, Jesús dijo, de cierto, esa palabra de cierto significa yo les aseguro, yo les ratifico, yo les afirmo. Es así, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, lo que diga será hecho. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirán. ¿Y os qué? ¿Por qué no viene veces? Porque dudamos, porque no creemos, porque nos dejamos guiar más por la circunstancia que el que Dios que promete. Y cuando estéis orando, bueno, hasta ahí, hasta el 24 nomás, porque ya es otro asunto. Pero la palabra nos habla de ¿qué? De fe. Nos habla de depositar nuestra confianza plena en el Señor. Cree que tu Dios es poderoso para protegerte, para proveerte, para sanarte, para liberarte, para guardarte, para hacer en ti todo cuanto ha dicho. ¿Acaso Abraham era diferente a nosotros? ¿Acaso Jacob? ¿Acaso Isaac? ¿Acaso Elías o Eliseo? ¿Acaso David? ¿Acaso la mujer, la viuda de Sarepta de Sidón? ¿Acaso alguno de los héroes de la Biblia que escribe Hebreos 11 eran diferentes a ti y a mí? ¿No dice la palabra que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el profeta Juan el Bautista, que pertenecía a la antigua dispensación? Ellos eran diferentes a nosotros, ¿no? Dice hermano. Somos más privilegiados nosotros porque hacemos parte del pacto de gracia. Somos participantes de la zarra del Espíritu. Somos más bendecidos. Pero hay algo que a ellos y a nosotros nos iguala, y es que sin fe no podemos agradar a Dios. Si tenemos fe, déjame decirte que Dios va a mover su gloria a favor nuestro. Como le dijo a Marta, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. O como le dijo al padre de este muchacho lunático, si crees, al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Dios grande o Dios pequeño? Amén. Debemos ver como Dios ve, debemos creer como Dios cree, porque Dios va con nosotros hasta donde nuestra fe ¿qué? Vaya. Entiéndelo. Lo he podido entender estos 8 años de ministerio. Dios va conmigo hasta donde mi fe vaya. Y Dios me ha confrontado estos días mucho más. ¿Quieres llegar hasta donde yo te he mostrado? Cree. Demuéstrame que quieres llegar allí. Porque si yo tengo duda, si yo tengo miedos, y si yo no creo, déjame decirte que Dios no va a hacer nada conmigo. Cree
que Dios hará contigo. Cree que Dios te llevará allá donde te ha dicho. Cree que Dios puede hacer en ti, en tu familia y en tu casa todo cuanto Él se ha propuesto. Pero todo está ligado a tu fe. Mis hermanos, esta era la palabra que yo traía para ustedes. Quiero que les un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie.